desarrollar con ustedes un nuevo tema, el último tema de antes de la evaluación. Ya les quedará a ustedes pendiente únicamente su investigación sobre lo que eran las personas jurídicas. Eh, Aquí pues vamos a recordar a grosso modo que ya la persona ya la identificamos con el nombre, tiene su capacidad, ya la situamos o posicionamos a través del el estado civil, ya lo ubicamos a través del domicilio y esa ubicación no es más que para que la persona pueda ejercer sus derechos y también así hacer cumplir con sus obligaciones. Pero ¿qué pasa si a esta persona al buscarlo no se encuentra? Entonces esas relaciones jurídicas quedan estáticas y entonces va a ser un problema por esas deducciones de no tanto de ejercitar sus derechos como de cumplir con sus obligaciones. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa si no está. Si lo buscamos, pero no está. Entonces, aquí pues vamos a empezar a ver, como que yo les preguntara ahorita por alguien, ¿dónde está Roberto Marroquín? Roberto Marroquín, y yo llamo, y si no contesta, ¿cómo está él? Ausente. Está como se recuerdan cuando nos pasaban lista en las clases del colegio y del instituto, y nos pasaban lista y está ausente, está presente. O sea que en ese momento él no está. Y entonces, si no está, entonces, pues está simplemente ausente, pero si continúa más tiempo ausente, la primera pregunta es, ¿y aquel que se hizo? ¿Dónde estará? ¿Qué le pasó? ¿Le pasaría algo? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Le pasaría algo? Y entonces eso es lo que vamos a desarrollar hoy con la figura de la ausencia. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, pues la ausencia, simplemente una palabra una figura o un término que viene del latín ausentia y de un verbo que es el que quiere decir a veces el ser o estar, pero ese ausentia que quiere decir ausente. Y entonces, al relacionarlo con el verbo, pues a veces estar lejos y el ausentia es la situación del que está lejos. O sea, ausente, están hablando de una persona. Ahora bien, aquí algo que lo que yo les decía, la persona requiere de un sitio donde pueda ser hallada. Y si ella no está, pregunta todo el mundo, ¿dónde está? ¿Dónde la ubico? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde el sujeto permanece? Esto es para querer generar esas consecuencias jurídicas del por qué no está o dónde requerirlo. Y todo ello a través de dónde está, dónde lo ubican, pues lo ubican con el domicilio.
pero debido a ciertas circunstancias voluntarias o forzosas, deseadas o impuestas. Forzosas que uno tenga que salir, o impuestas porque le están diciendo a uno que se tiene que ir o se lo jalan. El efecto de todo ello son esas relaciones patrimoniales y sociales que van a estar inestables y que deben de tomar un rumbo y de saber qué poder hacer. Por lo tanto, el ausencia, pues, es el no estar. ¿Qué consideraciones vamos a tener sobre ellas? Pues simplemente toda esa incertidumbre y que en el cual no solo basta con decir no estar, sino que es necesario también desconocer dónde está o tener la ignorancia o la incertidumbre de su paradero. No se sabe, no está. Y este no estar y no hallar al sujeto, así como el tratamiento de esas consecuencias legales, son tratados por la teoría de la ausencia, que va a tratar qué va a pasar con esa persona que no se encuentre para que pueda ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, debe haber una institución que protege frente a la falta de presencia del sujeto respecto de sí como persona, de sus bienes y de los terceros. Entonces, pues hay varias consideraciones a decir de la ausencia, y lo primero que se nos viene, que es una persona simplemente desaparecida, con falta de noticias, no está. Caso en el que sin más requisitos, sin necesidad de que transcurra un tiempo, va a tener que nombrársele a un defensor para que, o a alguien, para que vea que cómo ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, o ver qué es lo que está pasando con todas esas relaciones. En esa persona, en sentido estrictamente, dentro de la ausencia en sentido técnico, pero mucho más amplio, tendría que declarársele judicialmente que no está, para poder ver qué es lo que tendríamos que hacer con todas esas, con todas las relaciones jurídicas en las que pueda estar involucrado. Y esto va a ocurrir al transcurrir cierto tiempo de desaparición con falta de noticias. Claro, no a la primera vamos a decir ya está ausente y hay que declararlo, sino que debe de pasar un tiempo. Y entonces, esta persona de la que se puede declarar el fallecimiento, cosa posible, pues, si la desaparición con falta de noticias se prolonga por cierto tiempo no largo. Ustedes ven todo lo que sufren todas estas personas inmigrantes que viajan hacia otro país y que realmente pueden encontrarse en situaciones o circunstancias de peligro para la vida, o si alcanza una duración particularmente muy larga. Por lo tanto, también vamos a tomar en cuenta dentro de ello que no va a estar la persona, que hay que ver cómo tenga que resolver su situación y que ver si no hay alguna circunstancia que impide a que haya o esclarezca por qué ha desaparecido. Por lo tanto, en sentido técnico se dice que una persona está ausente, no cuando simplemente no está presente
o falta de su domicilio o residencia, sino cuando habiendo desaparecido se va a carecer de noticias suyas. O sea que una parte muy importante es no saber el paradero de esta persona. Por lo tanto, en una conceptualización de esta ausencia, en sentido técnico va a ser aquella persona que se va a ignorar su paradero, pero que se duda ya de su existencia, ya que el no estar presente va a exigir la incertidumbre absoluta sobre la existencia de la persona. ¿Será que falleció o no? Y así lo establece Spin-Cánovas. En sentido material, la ausencia solo quiere decir falta de presencia en el domicilio o en la residencia, tal y como dijimos al preguntar por esta persona que dijimos que se llamaba Roberto Marroquín, por ejemplo, pues estaba ausente. Eso es ausente en sentido material, pero si ya hay la desaparición y se ignora su paradero y se duda de su existencia, pues entonces ya estamos ante una ausencia en sentido técnico. Lo principal de esa conceptualización entonces es que ante la ausencia de esa persona hay una situación jurídica y el sujeto esté ausente. En la ausencia, pues ahí debe de existir la incertidumbre de la existencia, o sea, el desconocimiento del paradero de una persona. Y ausente también es quien, además de encontrarse fuera del lugar en el que habitualmente desarrolla su vida ordinaria, ha desaparecido sin dejar noticias o sin comunicarse con sus familiares o allegados. La causa pues, puede ser voluntaria, puede ser abandono del hogar o por otra eventualidad, rapto, asesinato, etcétera, siendo sus causas por lo demás muy variadas las causas. ¿Cómo definir entonces la ausencia? Y ha sido definida como la situación de quien se encuentra fuera del lugar de su domicilio sin que se sepa su paradero, sin constar además si vive o ha muerto y sin haber dejado un representante legal. Esto de sin haber dejado representante legal nos hace que hay un imperativo dentro de la ley para alguien que no se va a ausentar del lugar, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, en esta definición podemos ver que la persona no se encuentra en el lugar de su domicilio y se ignora su paradero. Eso es la primera. 2, carece de representante suficientemente facultado para lo de ejercitar sus derechos y también cumplir con sus obligaciones. Y 3, respecto de quien puede llegar a dudarse sobre su existencia con el transcurso del tiempo. Va pasando el tiempo y se va dudando de la ausencia. ¿Qué características va a tener la ausencia? Y esto es muy importante antes de que entremos en materia con el ordenamiento jurídico, con el Código Civil y con nuestros artículos del 42 en adelante. En la ausencia está la incertidumbre, o sea, la ignorancia, desconocimiento del paradero de esa persona. Se origina por el transcurso del tiempo y puede que exista la posibilidad de muerte
ya sea por circunstancias de peligro y que eso genere una probabilidad mucho más de la muerte. Esta es generadora de un estado civil porque cuando estaba presente, como está posicionado y situado, también al estar ausente va a generar un estado civil. En la entrega del patrimonio en posesión temporal, pues muchas veces hay que pasarlo, ver qué es lo que pasa con el patrimonio de esta persona y si esta ausencia transcurre a través del tiempo, pues su trámite es materia procesal. No va a afectar la capacidad del ausente, pero este puede perfectamente realizar actos jurídicos válidos a través precisamente de su representante legal. Por lo tanto, sí es imperativo dejar un representante legal. ¿De dónde viene esta ausencia? En cuanto a la naturaleza jurídica, o sea, de dónde se originó, pues existen varias posiciones y unos establecen que es un estado civil, la ausencia genera un estado civil, que es una institución sui generis, que por lo tanto se genera a partir de que no se encuentra en un lugar, implica una incapacidad de ejercicio porque no va a ejercitar por sí mismo sus derechos ni tampoco cumplir con sus obligaciones, y es una causa modificativa de la capacidad patrimonial. Esta última teoría es la más difundida al sostener que la ausencia es una situación peculiar de la persona, que de hecho el ausente, si vive ahí donde se encuentre, tendrá capacidad de ejercicio y su respectivo estado civil. La ausencia sería una desconexión total entre la persona y el patrimonio entregado a la administración del representante del ausente, pero que su establecimiento genera efectos en el aspecto personal del individuo. Por lo tanto, entonces, vemos que hay una relación específica y clara entre la ausencia y el tiempo. In limine, o sea, en su inicio del proceso, puede tratarse de una situación meramente incómoda que, por ser ocasional o circunstancial, puede carecer de relevancia jurídica, más si la desaparición se va prolongando en el tiempo, la falta de esa persona comienza a transformarse en un obstáculo bastante serio para el normal desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. Por lo tanto, va a resultar necesario establecer una consecuencia sobre el particular o sobre de ello. Aquí es donde tenemos que clasificar las clases de ausencia. Y entonces tenemos la ausencia material. Leamos el artículo 42, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 42. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. En ella. O sea, ahí hay una ausencia material, ¿verdad? Él está ausente, pero se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio. Sigamos. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Cuyo paradero se ignora. Entonces hay una ausencia, primero, material. La persona está fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella.
no presume la muerte de la persona, solo que dice se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio. No presume la muerte de la persona. Se sabe que la misma persona vive y que ha salido del país. No otorga ni mandato y si lo hace es insuficiente porque él puede regresar inmediatamente, no hay ningún problema. Pero sí puede dejar mandatario si tuviera que hacerle algún derecho o responder a una demanda. En lo que él está fuera de la República, entonces tiene que dejar un mandatario para que pueda responder por alguna demanda. Y eso pues está ahí, lo subrayamos en el artículo 42. Ausencia propiamente dicha, o sea, una ausencia simple. La carencia de conocimiento y de noticias de la persona. Eso es parte muy importante. Entonces, para ello leamos, ya leímos el segundo párrafo. Dice, se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Es una ausencia simple. El primer párrafo es una ausencia material. Aquí hay una ausencia simple. Aquí no información y no ubicación de la persona. No se puede, no se sabe dónde está ni dónde ubicarla. La ausencia simple. No en esta no hay ninguna circunstancia de peligro. Y dada la incertidumbre surgida de la falta de noticias, existe solo la posibilidad de muerte. Entonces, cuyo paradero se ignora. Entonces, en el segundo párrafo ponemos ausencia simple. Y la tercera es la ausencia legal o calificada. Legal porque tiene que ser calificada por la ley, la establece la ley. Y en el artículo 64, aquí expone las circunstancias de riesgo que sustentan a este tipo de ausencia. Aquí hay una desaparición de la persona en circunstancias de peligro. O sea, situación que la va a caracterizar. O sea que hay una situación específica de peligro. Está establecida en la ley y eso lo vamos a ver. Esta condición permite considerar con mayor probabilidad la muerte de la persona. Y entonces por eso se llama ausencia calificada. Ahora leamos el artículo 64. Artículo 64. Podrá asimismo declararse la muerte presunta. O sea que está previendo, dice, de ser que, y entonces que haya muerte. Entonces van a haber casos específicos. Leamos el primero. Inciso A. De la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiere encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un año determinada la guerra sin que se tenga noticias de ella. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona que está, que ha ido a la guerra y que ya ha transcurrido un año y no se tienen noticias de ella. Así bien, entonces tiene que darse para ser calificada, porque está calificada por la ley, por eso se llama ausencia también legal o calificada.
Entonces hay una circunstancia de peligro que es en una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en esa zona de operaciones. Pero el tiempo que haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticias de ella. Mientras está en la guerra, pues ahí está. Pero un año de terminada la guerra sin que se tenga noticias de ella. Esa es esa relación ausencia-tiempo, que es lo que la diapositiva que habíamos visto anteriormente. La B, a ver, ¿alguien o sigue ahí la compañera? Inciso B. De la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Bueno, pues aquí también está, ¿verdad? Que haya a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación, y siempre la relación ausencia-tiempo cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. C. De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Aquí, si ustedes ven, no lo relaciona con tiempo, ¿verdad? De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe y todo. Entonces, al tiempo esto lo tiene que ver un juez. A ver, leamos el artículo 65. Buenas tardes, licenciado. Dale. Artículo 65. Gracias. Cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día y la hora en que se reputen ser los de la muerte, en vista de las circunstancias en que pueda haber ocurrido y de las pruebas que presenten los interesados. O sea que es el juez el que va a establecer el tiempo, el día y la hora. Siempre va a haber ausencia y esa relación de tiempo, y es el juez el que va a establecer el día y la hora en que se reputen ser los de la muerte de todas estas personas. O sea, en la anterior tiene que en cada una de estas hay una circunstancia de peligro. Entonces yo preguntaría a estas alturas que vamos en la clase, ¿habrá una diferencia entre esta ausencia legal o calificada con la ausencia simple? A ver qué dicen. ¿Y de ahí qué pasó? Licenciado, Sí. yo pienso que, digamos, en una simple uno no conoce la razón de la ausencia. O sea, Hasta hay alguna posibilidad todavía de duda, ¿no? ¿y aquí? Aquí sí, porque pudo haber desaparecido ya sea un incendio, en la guerra. Entonces la respuesta es que en la legal y calificada hay una circunstancia de peligro, ¿sí? Y en la ausencia simple no hay circunstancia de peligro. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Entendemos eso? Chile. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. dígame. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces ahí vamos con esa clasificación. Ya sabemos ausencia material, la ausencia simple y la ausencia legal o calificada. En la calificada hay una circunstancia de peligro. En la simple no lo hay. Entonces,
Pues aquí, pues, a través del tiempo, los sistemas jurídicos se han dado desde tiempo atrás sobre la ausencia y encontramos antecedentes en el Código de Napoleón en 1804 y en 1900 del Código Alemán. La presunción de ausencia, pues, es una etapa inicial en que pues él no está, hay que denunciar la ausencia y se deben de dictar ciertas medidas protectoras sobre el patrimonio. Si esta persona se va, ¿qué va a pasar con el patrimonio? No se puede lapidar el patrimonio así por así. Entonces existe desde este tiempo una posesión provisoria, que es la disposición del cuidado de todos los bienes del ausente y en el cual se le otorga a personas próximas a él, pueden ser sus parientes, sin traslado del dominio, que quiere decir sin darles la propiedad en sí, solo la posesión provisionalmente, sin que haya traslado del dominio, o sea que la propiedad es realmente el tener la propiedad, uno puede gozar de esa propiedad y disponer de ella, puede venderla, y aquí no tiene el dominio, solo la posesión. Y posteriormente la posesión definitiva, a través de la promoción de la sucesión, o sea, de la herencia del ausente. Entonces, viendo esos sistemas, cuando una persona, estamos ante una ausencia simple, ¿qué hay que hacer? Entonces, leamos el artículo 43. Por favor, alguien que lea, porque si no vamos a ir tardando más tiempo. Declaración de ausencia para la representación en juicio. En juicio. O sea, hay que declarar la ausencia para la representación en juicio. Lea, pues. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario. Deberá, ¿qué quiere decir? Es imperativo. Es obligación. Deberá, y lo subraya. Deberá dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de la parte. De parte, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay una ausencia y hay un tiempo establecido, y entonces lo primero que hay que hacer es declarar la ausencia para la representación en juicio. Porque toda persona que tenga derechos que ejercitar debe dejar un mandatario, pero si no lo tiene, se debe declarar ausente a petición de parte. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Artículo 44. Alguien que ayude al compañero y que lea también Artículo 44. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. O sea, vamos a hacer una declaración de ausencia para la representación en juicio con el objeto de nombrar
un defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Ese es el objetivo de declarar la ausencia. Primero, para que sea representado en juicio. ¿Con qué objetivo? Responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Artículo 45. Si el ausente hubiera dejado apoderados sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. A falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia. Ok. Si no dejó mandatario, entonces, ¿quién es el que es el juez? El que nombra a la persona que tenga de notoria honradez, arraigo y competencia. Ok. 46. ¿Cuándo va a terminar ese cargo de defensor judicial? Artículo 46. Termina el cargo de defensor judicial del ausente. A. Desde que termine el litigio en que se le nombró. B. O sea que desde que terminó el litigio, ahí ya termina el cargo. B. Desde que se provea de guardador de bienes al ausente. Y C. Desde que el ausente se apersone por sí o por medio del apoderado con facultades suficientes. O sea que se apersone, o sea, regrese, o por medio de un apoderado con facultades suficientes. O sea, primero hay que declarar la declaración de ausencia para la representación en juicio, ya que existe el imperativo de dejar mandatario legalmente constituido cuando uno se ausenta de la República. Posteriormente, si no hay, entonces el juez va a nombrar defensor judicial. El único objeto de nombrar defensor judicial es para responder a una demanda del ausente o hacer valer algún derecho. Si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes, el cargo de defensor judicial recaerá en este, pero si no, el juez es el que nombra un defensor. Bueno, entonces, ¿en qué momento va a terminar? Pues desde que termine el litigio en el cual nombraron a esa persona, y desde que se provea de guardador, ya no hay defensor en juicio, entonces ya terminó y hay que nombrar, por lo visto, un guardador de los bienes. Y si hay un guardador de bienes, pues ahí termina también el cargo de defensor judicial. O desde que el ausente regrese por sí, o que ponga él un apoderado con unas facultades suficientes. Artículo 47. Después del defensor judicial, pues hay que nombrar un guardador. Y este guardador, pues, va a ser el encargado de todos. Él va a tener a su cargo la representación judicial del presunto ausente y va a dictar las providencias para asegurar los bienes y después nombrar un depositario. Por lo tanto, leamos bien el artículo 47. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o la PGN Muy bien. puede denunciar
puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Ahí está. El juez nombrará un defensor específico en estas diligencias, que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. Ok, bueno. Entonces, ahí está, ¿verdad? La persona, la intervención de la PGN para denunciar la ausencia y solicitar el guardador de sus bienes. Y si no fuera, pues el juez también nombra una persona que pueda ser el depositario de los bienes. Entonces, en esa declaración de ausencia, es importante decir lo siguiente, y el artículo 49 es muy claro. Dice, la ausencia debe ser declarada judicialmente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién declara la ausencia? El juez. El juez. ¿Qué otra figura debe ser declarada judicialmente? Con lo que ya hemos visto a través del curso. El mandatario. ¿Ah? El que va a cuidar los bienes. ¿Quiénes deben ser declarados judicialmente? ¿La PCN? No. ¿Qué otra? La ausencia debe ser declarada judicialmente. La incapacidad, licenciado. La interdicción. La incapacidad no. La interdicción. Es cuando el mayor de edad por incapacidad debe ser declarado judicialmente en estado de interdicción. Muy bien. Ya también hablamos cuando estábamos hablando del estado civil de la unión de hecho declarada judicialmente. Ok. Leamos el artículo 49. La ausencia debe ser declarada judicialmente. Concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona designada, entre las que menciona el artículo que precede, recibirá los bienes, llenando previamente los requisitos legales, y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. Bueno, o sea que aquí prácticamente nos está diciendo cuáles son los pasos. Que la ausencia debe ser declarada judicialmente. Y entonces, concluido el procedimiento respectivo de solicitar y hecho el nombramiento definitivo, primero el nombramiento del representante para ser representado en juicio, defensor judicial. Después del nombramiento de guardador, ¿verdad? Entonces, él va a recibir todos los bienes. Y aquí dice que al estar el guardador, cesa los cargos de defensor específico y del depositario provisional y ya entra en el guardador. Artículo 50. El representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en los que fueren aplicables. Entonces, aquí pues él va a administrar todos los bienes, él tiene la obligación de entregar todas las cuentas y muchas veces si hay menores dentro de ellos, pues también los tiene que involucrar en la administración. En el artículo 51, el guardador tendrá derecho a y que es lo más bonito, ¿verdad? Tendrá derecho a una retribución anual
que fijará el juez de primera instancia competente, de acuerdo con lo dispuesto para la tutela en el artículo 340 del Código Civil. Entonces, y ahí eso lo que establece es que el arancel va a estar entre el 5 y el 15%, es lo que se debe de cobrar. En el artículo 52, cuando el guardador sea removido por su culpa, no tendrá derecho a retribución alguna, porque ni modo hizo mano de mono, entonces no tiene derecho a ninguna retribución. ¿Cuándo termina el cargo de guardador? Leamos el artículo 53. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañera. Artículo 53. Termina el cargo de guardador. Primero, cuando se apersona el ausente por sí o por medio del apoderado. O sea, que regresó o que el ausente dijo, sí, aquí estoy, pero no puedo y manda a un apoderado, ¿sí? Ok. Segundo. Segundo, cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Al ausente. Bueno, si se extinguieron o ya dejaron de pertenecer, pues ni modo. Tercero. Tercero, cuando fallezca el guardador, se le admita la renuncia o se le remueva del cargo según las reglas establecidas para el tutor en lo que fueren aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio a nombrar nuevo guardador. Nuevo guardador. Perfecto. Y cuarto, cuando se da la administración a las personas que indica el artículo 55. Exacto. Es a los cónyuges y hijos del ausente, ¿verdad? Bueno. Ese es cuando termina el cargo de guardador. La administración de los bienes por los parientes. Pues en el artículo 55, vamos a ver, alguien que lo lea despacio para que tratemos de ir leyendo, pero también tratando de interpretar y de entender el artículo. 55. Artículo 55. La administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos de la ausente. Ese se dice cónyuge porque no tiene U, es cónyuge. Sí, sí. Perdón, cónyuge e hijos del ausente. Y a falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. Bueno, los parientes consanguíneos que establezca la ley. ¿Cuál es hasta qué grado de consanguinidad establece la ley? Hasta el cuarto. El cuarto. ¿Y el por afinidad? El segundo. Segundo, así es. Artículo 56. Artículo 56. Antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes y liquidación a partición o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Porque puede comunidad de gananciales o una comunidad absoluta de bienes, y entonces hay que separarlos antes de todo ello, ¿verdad? Porque la esposa va a tener derecho a su parte. Ok, artículo 57, continúe, compañero. Artículo 57. Los parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente, mientras no se otorgue la expresada garantía, no cesará la administración del guardador. Perfecto. ¿Y el 58?
Al entrar el administrador designado en posesión de los bienes, cesará la representación del guardador, quien deberá rendirle cuentas de su administración. O sea que va a desaparecer cuando ya, ya se entregue, se dé la posesión definitiva de los bienes, ¿verdad? Entonces, aquí pues en el artículo 59, los parientes que tuvieran la administración asumirán la representación legal del ausente y harán suyo los frutos naturales y civiles de los bienes. Todos estos frutos es lo que produzca, digamos, los frutos naturales, una finca, todo lo que dé de frutos de la finca van a ser ¿cómo se llama? De los parientes. Y los civiles quiere decir de todas las rentas. Por eso, frutos naturales y civiles de los bienes. Artículo 60. El administrador no podrá enajenar ni gravar. Quiere decir, no podrá vender ni gravar, quiere decir no hipotecar. No podrá ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores e incapacitados. O sea que no se pueden, no podrán venderlos ni hipotecarlos. El guardador o el administrador que adquieran para el ausente bienes o derechos por sucesión, o sea que le hayan dejado alguna herencia, derechos por sucesión o título gratuito o que le han dado una donación, deben denunciarlos al juez respectivo dentro de 15 días y ampliarán hasta el valor de estos bienes o derechos la garantía que hubieran prestado. O sea que el guardador siempre va a prestar garantía y es por eso que deben de hacer un inventario, tal y como leímos anteriormente. Artículo 62. Se reputa vivo al ausente para el efecto de adquirir por cualquier título mientras no se haya decretado la posesión definitiva de sus bienes. O sea que mientras no haya la posesión definitiva de los bienes, el ausente se reputa aún vivo hasta que no se haya declarado, vamos a ver, una muerte presunta. De eso precisamente es lo que vamos a hablar. Si ustedes se recuerdan cuando hablamos de la personalidad, esta se inicia desde la concepción, nacimiento y termina con la muerte. Con la muerte física o natural o con la muerte presunta. A eso se refiere la otra parte donde dice muerte presunta. Esta muerte presunta en sus antecedentes en el derecho romano no se ocupó de ella, no había. Y el origen más que todo es del Código Civil alemán en 1896. La característica de esta muerte presunta es que es aplicable a las personas físicas. Va a producir efectos erga omnes. Ya aquí a nosotros ya hemos estado viendo que es la característica erga omnes, o sea que produce efectos frente a todos, para todos. No, ojo con esto, no es una muerte definitiva. Está supeditada a la posibilidad de reaparición y existencia del declarado muerto presunto. ¿Por qué? Porque no hay forma de declarar médicamente la muerte. Es una muerte presunta.
Pero esta no es una muerte definitiva y va a estar supeditada a la posibilidad de que pueda de reaparición. ¿Se recuerdan de la canción? No estaba muerto, andaba de parranda. Entonces puede volver al escenario. Pues la muerte presunta, leamos el artículo 63. Artículo 63. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde Subrayan que 5 años. ¿Cuánto es el término de la muerte presunta, compañera? Usted que está leyendo. 5 años. 5 años. Usted lo está leyendo. La muerte presunta. Por eso subraya. Transcurridos 5 años. Siga. Desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente. Podrá declararse la muerte presunta de éste y, en tal caso, podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que se declaró ausente para pedir la muerte presunta? 5 años. 5 años. 5 años, 5 años. Y aquí está, 5 años desde que se declaró ausente y se declara la muerte presunta, pero siempre existe la posibilidad de que pueda reaparecer. Artículo 64. Y ojo con este artículo. Dice, lo establecido anteriormente como la ausencia calificada, eso lo pongo en mal. Quiere decir que la muerte presunta es transcurridos 5 años desde que se decretó la administración de los parientes que se tuvo la última noticia del ausente. Pero cuando hay una circunstancia de peligro, entonces el término para declarar la muerte es diferente. Es de 1 año. Por favor. Alguien que... Compañera Jamie, micrófono, por favor. Apaguen el micrófono. Bueno, entonces quiere decir, si volvemos al artículo 64, ahí están todos los casos en que pueda la persona que desaparece en una guerra, o los que desaparecen a bordo de un buque náufrago o un accidente de aviación y que está establecido 1 año, pero porque hay una circunstancia de peligro. Entonces, ahí en el artículo 65, que ya leímos anteriormente, cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez va a fijar el día y la hora en que se reputen ser los de la muerte. Pero esta solo es en las circunstancias de la ausencia legal o calificada, que es la muerte de 1 año, la muerte presunta, pero debe de existir claramente la circunstancia. Y en el artículo 66, pues la herencia corresponderá a los que resulten herederos del ausente en la fecha señalada como día de la muerte presunta. ¿Estamos al momento? Vamos bien. En el artículo 67 dice, en cualquier tiempo en que se estableciera la fecha exacta del fallecimiento del ausente, en esa fecha se considerará abierta la sucesión, o sea, el proceso sucesorio, o sea, la transmisión de los bienes a través de la herencia y de los legados. Entonces, en esa fecha se considerará abierta la sucesión para el efecto de declarar quiénes son los herederos. Primero se tiene que saber quiénes son los herederos.
Y en el 68, la resolución que declare la muerte presunta, así como la que otorgue la posesión definitiva de los bienes, será inscrita en los registros del Estado Civil, en el Registro Nacional de las Personas y de la propiedad inmueble que corresponda, si hay bienes u otros en el de la propiedad mueble, de garantías mobiliarias, perdón. Registro de garantías mobiliarias se llama. Ya estoy confundiendo yo. Entonces, esto es la excepción que les digo, excepción en el tiempo con la ausencia calificada de la persona que desapareciera durante una guerra en la muerte presunta, es que haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticia de ella. Tiene que transcurrir un año de terminada la guerra. Si no se ha terminado, no puede declararse la muerte presunta. Y de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. O sea, podrá asimismo declararse la muerte presunta en un año, pero cuando, por favor, la ley ya ha calificado, hay una circunstancia ya establecida. Y para eso están las imágenes ahí, para que no vayan a tener ninguna duda. Aquí pues vuelvo a recalcar, de la persona cuyo cadáver no ha sido encontrado en las situaciones de estos siniestros, pues es el juez el que declara a estas personas. La muerte presunta pues está en cualquier estado en que aparezca revocado el testamento que motivó la posesión definitiva, o que se presente otro testamento posterior del ausente, se conferirá la herencia a los que resulten herederos según los documentos últimamente aparecidos. Estas ya son todo lo que sucede cuando para la posesión definitiva de los bienes. Decretada la posesión definitiva, los propietarios de bienes usufructuados, los legatarios y en general todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del ausente podrán hacerlos valer. Va a cesar la posesión definitiva, y aquí es donde hay que subrayarlo, cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente. Va a cesar la posesión definitiva cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente. Desde entonces, el heredero quedará con el carácter de guardador y sujeto a todas las obligaciones de este. Solo quedarán los que por cualquier título tengan la administración o custodia de los bienes del ausente o hayan obtenido la posesión definitiva de ellos, no podrán retenerlos por causa alguna ni rehusar su entrega inmediata al ausente que regrese o a la persona que legalmente lo represente. El ausente, mientras viva, conserva la posesión civil de estos bienes bajo el amparo de la ley. O sea que si aparece, entonces hay que devolver todo lo que se tiene. En el artículo 73, pues están los poseedores de los bienes deben proveer de alimentos a los que tengan derecho a recibirlos. O sea, si hay alguien con necesidad de alimentos, así lo tiene que hacer. En el 74, los efectos jurídicos de la declaración de ausencia y de muerte presunta respecto a los bienes se van a determinar por la ley del lugar en que se hayan situados. O sea, donde se encuentren los bienes, pues así hay que seguir la ley del lugar en que se hayan situados, si están en otro lado fuera de Guatemala. Si el ausente o presunto muerto
aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se haya hecho de ese precio. Los herederos o legatarios que hayan obtenido la posesión definitiva de los bienes no podrán adquirirlos por prescripción, o sea, no los pueden adquirir a través del tiempo. Y esto que es lo último, ¿qué es lo que pasa con el cónyuge del ausente? Leamos el artículo 77 por último. No se me duerman. Matrimonio Matrimonio del... Artículo 77. Matrimonio del cónyuge. Si el cónyuge cónyuge. Si el cónyuge de la persona declarada muerta, permítame, le calle, contrae nuevo matrimonio, este será válido aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo. El ausente. Estar vivo del ausente. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o el cónyuge que haya ignorado al casarse. Que aquel vivía esta acción. Compañera, mire, perdón. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado al casarse que aquel vivía. Esta acción, sigamos. Gracias. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente. Bueno, pues entonces ahí está. Si hay la nulidad, le va a corresponder al ausente. ¿Y cuánto tiempo va a tener para reclamar? 6 meses. 6 meses. ¿Verdad? Entonces, pero el matrimonio del nuevo cónyuge, bueno, pues será válido, aunque el ausente viva, a no ser que realmente el cónyuge del ausente y sí sabía que vivía. Entonces, esta es la circunstancia por la cual él puede solicitar la nulidad. Bueno, yo creo que es un poquito largo, ¿verdad, licenciada? Pero ahí sí que... Es que el tema es extenso. Es muy extenso, pero... Y apenas damos lo básico en 45, 50 minutos, porque como también se aburre por este medio estar transmitiendo, ¿no? Pero miren, aquí en el curso de Derecho Civil lo que estamos enseñando es a dar los primeros pasitos en el derecho civil, ¿verdad? Porque el derecho civil es extenso y en una hora no se puede estar explicando todo lo relacionado con él. Carlos, ahorita le voy a dar la palabra, pero quiero hacer un anuncio. Miren, buenas noches, ¿verdad? Porque ni habían saludado. El día martes es nuestro primer examen parcial. No olviden que la hora en que se va a realizar el examen es a las 6 de la tarde. Pero yo también les quería hacer algunas recomendaciones, porque después vienen los reclamos y hay que estar haciendo expedientes y un montón de trámites que cuestan, porque como seguimos en forma virtual, entonces eso limita la realización de algunos trámites. Por favor, compañeros,
Cuando ustedes estén examinando, coloquen su nombre completo y su número de carnet correcto. Porque a estas alturas ustedes ya saben que el nombre se integra por nombre propio y apellidos. A veces solo colocan un nombre y quieren que uno les adivine entre los 250 estudiantes que tenemos por sección. Por lo menos sus datos, por favor, anótenlos en forma correcta, porque de lo contrario no les va a aparecer la nota ya en el listado oficial. Entonces, eso les quería comentar para ya ir finalizando la clase. Carlos Magarín. Gracias, licenciada. Me imagino que como el código, pues, ya lleva sus añitos, ¿verdad? ¿Desde cuándo cree usted que está el código? ¿Cuándo entró en vigencia? Entró en vigencia. Eso ya lo vimos. Bueno, 1964. Sí, no tenía la fecha exacta. 1964. Usted como profesional, ¿qué, digamos, en este tema de la ausencia, qué, así, bueno, yo sé que como usted bien decía, es un tema muy extenso, pero ¿cómo lo actualizaría? Imagino que habrá muchos temas por actualizar, porque incluso eso es antes de la guerra civil de Guatemala. Lo que pasa, mire, bueno, yo no sé si me da espacio la licenciada, pero el ordenamiento también va de acuerdo a la vida jurídica del país. Y esto se sigue dando en las mismas circunstancias. Si usted ve, hay una ausencia calificada y ahí está. Los ejemplos, es claro, hay una guerra. Hubo una guerra, pueden haber accidentes, naufragios, accidentes aéreos y entonces hay siniestros, sin ir tan lejos, lo del volcán de fuego, los siniestros del Nietzsche, todo lo que el Cambrai también, todas las adversidades que hemos vivido. Y entonces yo creo que aún está vigente y definitivamente los pasos procesales es importante hacerlos igual, porque hay que declarar el defensor judicial desde el principio y luego el guardador para poder declararla y pensar en una muerte presunta posteriormente. Mire, yo entiendo que hay figuras que a veces ya no están tan vigentes, digamos, el reconocimiento judicial ahora con la prueba de ADN ha mejorado grandemente, y ahora que hasta van a ser gratis en previo estudio socioeconómico, pues van avanzando. En el tema de la ausencia tenemos también, es cierto, yo me imagino que usted se refiere al tema de la guerra, porque ya no estamos en guerra. Yo por ahí le entiendo su duda. Pero como la ausencia... También, perdone que le interrumpa, licenciada, pero por ejemplo también el tema de la inmigración, que es un tema, o sea, de muchos compatriotas que se van a Estados Unidos o a otros países. Ajá, y realmente que a veces quedan en un limbo legal. No es que quede en limbo legal, porque ahorita estamos viendo precisamente el tema de la ausencia. Y esos a los que hay que declarar los ausentes. Usted me imagino que se está refiriendo expresamente al tema de la guerra, porque ya no hay guerra. Pero no, la ausencia no es solo para el tema de guerra. Si ahí vemos que para las desapariciones, ese es un tema bien común de todos los días. Todos los días desaparecen personas, lamentablemente. Todos los días o en diferentes oportunidades de actualidad hay buques que naufragan, ¿verdad? Hay accidentes de aviación,
pero en la literal C de ese artículo 64, ahí engloba la mayoría de catástrofes que siempre están, ¿verdad? La explosión, el incendio, el terremoto, el derrumbe, las inundaciones u otro siniestro. Ahí le deja amplio, no se está limitando a un único aspecto. Y ausencia ya sabemos que es el que no se encuentra presente en su residencia o domicilio y que no haya dejado mandato legalmente otorgado. Entonces, aplica para todas esas cosas. Usted mismo dio el ejemplo. El caso de los inmigrantes es un vivo ejemplo en donde procede la declaración de ausencia. Un compañero ahí puso el caso de Cristina Sicariza. Ahí está, eso es novedoso. Pero digamos así como en todos esos casos, ¿no sería mejor ya llevarlos como una especialidad, ya profundizar más en esos casos de ausencia? Pero si para eso está el proceso, Carlos. En un proceso tiene las dos formas, fíjense, lo puede hacer en forma judicial y lo puede hacer en forma notarial. De todas maneras, el nombramiento del representante judicial o del guardador será judicial, será por orden de juez. Entonces, si la ausencia no es que se declare por gusto o porque yo quiero, primero hay que agotar los procedimientos y ahí está. Sí, entiendo. Sí, no es antojadizo, ¿me entiende? La ausencia no se declara antojadizamente, para eso están los procedimientos. Y en cada proceso, ¿qué es lo que debe de aportarse? Prueba. No le entiendo a qué es la profundidad a la que usted se refiere. Si en cada proceso, por ejemplo, permítame, cada proceso tiene sus fases y se inicia con su escrito, su primer escrito, y tiene que aportar pruebas. No es solo de pedirlo porque a usted se le ocurre, no. Dígame. Pero es que se me viene el caso, por ejemplo, de Bamaca, que la señora se casó con él después de muerto o desaparecido, y el Estado terminó indemnizándola. Pero ahí es un caso de procedimiento. Y ese fue un caso de procedimiento, tuvo que ser declarado ausente en la muerte presunta, pero ese es el caso de procedimiento. Y si el Estado fue condenado, por eso le digo, se agotan todas las fases procesales, jamás se hace una cuestión antojadiza o solo porque lo pide. Hay etapas en cada uno de los procesos. Alexei Valdés. Exacto, yo ya ni miro aquí, Alexei, ¿verdad? Sí, Valdés. Sí, me da duda también, siempre siguiendo un poco la línea del anterior compañero, pero es porque me interesa mucho el tema. Es por ejemplo, ya pasaron ya más de 20 años de la firma de los acuerdos, pero siempre hay nuevos casos por desapariciones forzadas. Obviamente ya las personas desaparecidas ya no tenían notario ni nada por el estilo, entonces supongo yo, no sé, ustedes no sé cómo sería aquí, cómo dirían que ya la persona estaría desaparecida, o sea, ya no importa de que se tiene que agotar todos los procesos de un solo, aunque ya hayan pasado más de 20 años y lo están haciendo antes de un proceso judicial y antes de un proceso penal. Y la otra pregunta sería de que ya ha declarado la persona como la presunta muerte, no habría ningún problema a la hora de presentar la denuncia, la querella como desaparición forzada. Toda vez es un delito continuo, ¿verdad? Entonces lo que se quiere ver es de que la persona está desaparecida y no que ya está muerta. No sé si no hay ningún problema ahí. No, ¿sabe qué pasa? Que usted está confundiendo las dos áreas del derecho. La declaración de ausencia en el campo civil, recuerde que el derecho civil es privado, ¿verdad? Por ahí partamos. Entonces, el objeto es, el Código Civil lo tiene bien regulado, o la defensa de juicio, y para eso nombrarle un defensor judicial, o bien la guarda administración de los bienes. Ahora bien, ya el tipo penal, esa sí ya es una acción pública.
Esa ya es una acción pública, ¿verdad? No tiene por qué confundir las dos ramas del derecho, una privada y una pública, porque los objetivos son diferentes. Allá está la comisión de un hecho delictivo y ya Carlos comentó hasta la condena, o usted, la condena que hubo para el Estado. Y otra cuestión es todos los asuntos de la vida privada de una persona. Para los asuntos de la vida privada de una persona, para los asuntos de la vida privada de una persona es que está la ausencia, ¿verdad? Y la muerte presunta. Para la acción penal, ahí tenemos la investigación y la persecución penal. A eso es que nos referimos. Sí, Melanie. Gracias, licenciada. Disculpe, yo solo quería preguntarle hasta qué clase viene el parcial del martes. Desde la clase anterior se los comenté, hasta les dejé tarea que deben de leer ustedes por su cuenta el tema de la persona jurídica colectiva. Hasta ahí vamos a llegar. Gracias. Desde el tema de derecho civil. Así es. Licenciada, buenas noches, un gusto saludarla. ¿Solo duración del examen, Ligda? 45 minutos. Si vienen 15 preguntas, lo hacen en grupo, en Zoom, en Meet, y con todo ahí a la mano, 45 minutos es lo prudente para 15 preguntas. Como tiene una valoración de 30, ¿verdad? Judith Hurtado. Buenas noches, licenciados. Por Classroom va a ser también, ¿verdad? Sí. Okay. Ahí está el calendario de exámenes y ahí les indican en qué plataforma vamos a examinar y es Classroom. Así es. Gracias. Alma. Jaime López. Licenciada, disculpe, usted dice, entonces no va a ser en este mismo donde no va a ser en este mismo Classroom donde van a subir el examen, sino que va a ser en otro. Es que el día de ayer nos pasó eso con el de procesal, que él hizo como que otra clase para el examen del primer parcial. Entonces, ¿con ustedes va a ser igual o en este mismo? No es en este mismo, pero eso se los va a publicar el día lunes por la tarde o martes por la mañana. Muchas gracias, licenciada. Pero es en plataforma Classroom, de todas maneras. Bueno, entonces estaremos pendientes, licenciada. Muchas gracias. Bueno. Jorge, usted había hablado, Jorge Osorio. Sí, buenas noches, licenciada. Solo una consulta. El código de la plataforma para examinarnos sería publicado en la plataforma que tenemos ahorita. Exacto. En la plataforma que ustedes están trabajando ahorita, ahí se va a publicar el código para el examen del día martes. Lo vamos a publicar, yo digo que el martes por la mañana, para que ustedes lo tengan. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Sí. Ay, ¿qué? Slater. Slater, Gabriel, licenciado. Sí, fíjese que ayer pasó con el licenciado que él ni nos avisó que había hecho otra clase. No mandó el código tampoco, solo porque unos compañeros fueron los que compartieron el código para poder ingresar a ese link. De lo contrario, bueno, no sé si muchos no hicieron la evaluación, pero a mí me costó entrar porque no avisó nada. Pero por eso estamos dando la instrucción, Gabriel. Nosotros la vamos a aplicar el martes por la mañana, ¿de acuerdo? Gracias, licenciada. Bueno, Dixon. Licenciada, buenas noches. Dejando el tema un poquito del examen, porque yo creo que están hablando del mismo. A mí me interesa lo de la clase de ahorita. Voy a aclarar una duda. Lo que yo entendía es, con la clase de hoy, de la ausencia, que una persona puede estar ausente hasta los 5 años para que haya un proceso de búsqueda. No, nada que ver, nada que ver. Ponga atención, Dixon, porque eso sí se les explicó. Sí, eso es lo que no entiendo, Primero, por eso vuelvo a preguntar. Escúcheme, por favor. Escuche, claro. Porque por eso es que no entiende, porque ahorita habría que explicarle toda la clase otra vez. No, solo este pedacito. A grandes rasgos. Gracias. Mire, pues, y ojalá tengan las guías también a mano, porque para eso es que se les manda la agenda. Porque si no, estar explicando lo mismo y lo mismo a cada rato,
Mire pues, una persona cuando no está presente en su domicilio o en su residencia, entonces debe ser declarada ausente y siempre y cuando no haya otorgado mandato. Hay ausencia simple, hay ausencia calificada, ahí lo tienen y ahí lo leyeron. Entonces, cuando hablamos de la ausencia simple, tiene que ser declarada en forma judicial, se solicita y tiene dos propósitos: o nombrarle un defensor judicial si es que usted va a entablar alguna demanda como ausente, necesita quien lo represente, o bien si se va a defender en algún juicio. Eso es por un lado. Y la otra es, si usted tiene bienes, entonces se le tiene que nombrar un guardador mientras está sujeto a ese proceso para que tenga la protección de los mismos. Después de que ya ha sido declarado ausente y se le ha designado su guardador y administrador de los bienes, entonces, hasta que ya fue declarado ausente, mire el artículo 63, ¿qué procede? Léalo, Dixon. Dixon. Aquí estoy ahorita estoy buscando el artículo 63. 63, ¿dónde está? Aquí está. Muerte presunta o posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Ok, entonces se declara la ausencia, ¿y cuánto tiempo hay que esperar para la muerte presunta? Podrá declararse muerte presunta de este... 5 hasta la años. última noticia. 5 años. 5 años, o sea que usted no... 5 años. Muy bien, gracias por los que sí ponen atención. Ahora bien, en el artículo 64 hay excepciones a ese caso. Hay un año, para 2 casos. Uno que es el de la guerra, que le llama la atención al compañero, y el otro es cuando hay un naufragio de un buque, o bien hay un accidente de aviación. Y también en el caso de los otros siniestros como derrumbe, terremoto, incendio, que no establece tiempo. Ahí no es necesario que primero se declare la muerte presunta y luego, no es necesario que primero se declare la ausencia y luego la muerte presunta. Son las 7, Lick. Sí, muchas gracias. Miren, la recomendación es que lean. Y aunque se enojen, aunque se molesten y lo maltraten a uno, pero ustedes deben de recibir la clase con sus códigos, especialmente el Código Civil, porque si no les va a costar la cuestión. Y deben de repasar muy bien los cursos de introducción al derecho civil, al derecho 1 e introducción al derecho 2, porque están confundiendo las ramas del derecho. Muchas gracias y feliz noche. Gracias a usted, licenciada, y dispensa mi pregunta. Feliz noche. Gracias, licenciada.